titulado como arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero dedicado a la escritura, la ilustración y la narrativa gráfica. Es autor de Catarsis, una historia de brujas, novela ilustrada con influencia de los fanzines, el grunge y el ocultismo. En dicha obra, con 10 años de trabajo, sienta las bases de su propio universo donde coexistirán los diversos personajes de futuros proyectos. En el 2021, a cargo de la Casa de la Literatura de Perú, se publicará Relación de Antigüedades de este Reino del Perú de Juan Santa Cruz, Pachacuti, adaptación gráfica de una crónica colonial, ganadora del segundo concurso nacional de narrativa gráfica 2020. Y actualmente se encuentra trabajando en su segundo cómic, Sanguine, me dice cómo lo pronuncio, una historia de humor negro, sátira y crítica social del mundo del arte contemporáneo. ¿Sí? Hola, buenas noches, Aaron. En realidad yo ya de antes de estudiar arquitectura ya tenía contactos con lo que era el dibujo y la escritura después. Eso era, o sea, desde niño siempre dibujaba, pero era como una temática que me rodeaba mi entorno. O sea, en ese entonces era Pokémon. O sea, yo nací en los 90 y ese entonces era como, no había tantos los medios de ahora y tenía que pasar el tiempo dibujando bastante con los tabs, Legos, en ese entonces, dibujar Pokémon, me acuerdo, pero más que todo castillos, barcos, no sé, me movía a dibujar casas, ¿no? Por eso es que después me dicen que estudio arquitectura. Dibujaba bastante casas. Y después, en mi adolescencia, empecé a escribir. O sea, escribía cuentos de terror con los blogs que leía. O sea, en ese entonces era 2007, 2006, y leía bastantes blogs en ese entonces. Y eran historias de leyendas urbanas, de ahí escribía. Y después llegó a la universidad y es como que eso cortó abruptamente, ¿no? Tenía eso del dibujo y la escritura. Y entonces yo pensé que iba a desarrollarme con esa carrera, de la cual un poco era por obligación, un poquito, pero era también por mi inclinación a hacer dibujos, dibujos de casas. Ellos decían mis padres decían más que todo, que esto iba a ayudarme, pero después hubo una especie de decepción al acabar mi carrera, hacia 2017, 2018, ya estaba ya con 7 años ya de carrera y, o más, y entonces veía el mercado laboral me había decepcionado porque no dibujabas ni diseñabas, sino estabas como de oficina haciendo papeleos y yo quería dibujar, ¿no? O escribir. Y entonces, ya en 2018, a mediados, empecé más a reforzar esto que ya tenía, que escribir. O sea, yo escribía en paralelo en la universidad y, y a veces dibujaba, pero escribía más. O sea, reforzaba más que todo la narrativa, pero de forma escrita. Entonces, ya cuando me gradué de arquitecto, yo quería como eh, hacer cómic. O sea, al juntar la forma de escribir y el dibujo, salía como resultado este tipo de lenguaje. Y lo veía increíble y empecé a desarrollarlo más, de lo que yo tenía como un proceso un poco amateur, pero le di más vueltas y ya pues es lo que aún sigo aprendiendo hasta el día de hoy porque es bastante corto mi carrera haciendo, no, o sea, lo que estoy haciendo el cómic es bastante corto, o sea, debe tener menos de 2 años en que estoy en esto, pero pienso seguir aprendiendo igual, desarrollando. El primero que me acuerdo era, justo lo tengo acá, ese que todos, en mi época, o sea, en los 90 tenía más auge, y lo tenía en mi casa, y lo leía. Después está Mafalda, o sea, ese era de niño. Después recortaba, habían tiras cómicas en los periódicos, o sea, antes habían más, ahora ya es como que no hay tanto.
y yo los recortaba y los coleccionaba. En mi adolescencia también era Maitena, Langer, o habían otros, eh, o sea, posteriormente, eso eran como referentes, pero no me dedicaba todavía a dibujar. Posteriormente ya he ido como averiguando otros por mi cuenta. Eh, Siento que hay uno de ahora que se llama, ¿cómo se llamaba así? Luke Person, que es el que dibujó Hilda. Hilda, que es una serie que está en Netflix, pero es como infantil, pero también es como su paleta de colores, pero más el humor, pero más yo me centro en... Hay otros cómics franceses como el autor de Persepolis, se llama... Margen. ¿Puedes pausar un momento? Es que Sí. los referentes, o sea, los nombres, los autores, no, pero o sea, solo me acuerdo gráficamente la imagen, pero no, lo tengo acá. Ya. Hay una pareja de franceses que se llama Kerascoet, no sé si lo pronuncie bien, y un cómic que se llama Beauty. Es o sea, no, es un cómic donde no interesa tanto la anatomía, sino como la historia. Es una historia medieval, pero que inicialmente empezó con duotonos y luego ya fue a color, que es bastante interesante. Después la autora de Persepolis, que se llama Marjan Satrapi, y David B., y que son parecidos. David B., que ambos son franceses también y que trabajan bastante blanco y negro, pero lo que importa es como la historia. Y trata temas políticos, pero los hace como que, o sea, muy sensibles de historia, o al menos del mundo musulmán. Y los, nos explica de forma de que la gente pueda entenderlo, ¿no? En común, pero llevándolo como no un texto de historia, sino como de crítica y más a lo personal. Después hay otra autora que se llama Uli Lost, que es se llama Hoy es el último día del resto de tu vida, se llama. Ya. Es más hacia el punk, ese tipo de cómic, que es bastante como garabatos y más hacia lo fanzine, ¿no? Que es la historia de una joven que va, o sea, es autobiográfico, ¿no? Que va por Europa y tiene una vida loca, desenfrenada, pero que reflexiona acerca de su vida, hacia dónde va. Después también he tenido influencia de los mangas. Este autor me gusta bastante, es Lin Iñazano, está acá Soldani, y Oyasumi Pum Pum, que es el mismo autor, que es algo bastante psicológico, pero sus trazos y las fuerzas que son bien finos son bastante buenos y la historia. Y otra es la autora de Full Metal Alchemist, pero más el manga, no el anime, ¿no? Se llama Hiromu Arakawa. Ella sí, por la historia y, no sé, la limpieza de sus trazos, que me gusta bastante. También los cuadros japoneses, o sea, me parece bastante interesante cómo también sus trazos, se expresividad de sus trazos como en tinta, siendo o sea, el que más veo es Hokusai. Hokusai tiene una serie, es el autor de La Gran Ola, esa ola que todos conocen, pero él tiene una serie de mangas donde él estudia de anatomía o la vida cotidiana del Japón de 1800. Y no sé, o sea, esa cotidianidad también es como, saca un poco. Eh, Después también están los trabajos de Hewlett, Jamie Hewlett, que es Mm. el dibujante de Gorilas, el concepto. O sea, bastante o sea, siempre está en mi imaginario desde que empecé a escuchar Gorilas. Entonces, ahora como le estoy retomando más y analizando cómo es que trabaja y cómo ha evolucionado, ¿no? Su dibujo desde los primeros álbumes hasta ahora, cómo los personajes los ha ido tratando. Y que también él se viene influenciado por los dibujos orientales.
Después otro está Brian Lee O'Malley, que es autor de Scott Pilgrim, que es canadiense, creo. Sí, canadiense. Y no sé, viene una trama mucho más juvenil, pero me gusta cómo sus acciones, como más sintético, y su forma de narrar la historia para jóvenes, ¿no? Ya no es como que se toma más a la ligera todo, pero tiene una muy buena narrativa, cómo contar las cosas. Después otro, a mí me parece haber influenciado a este cronista, Oman Poma. En mi país es bien conocido, o sea, tiene estos dibujos. Es un cronista español, no, o sea, mestizo, eh, también peruano. Entonces, Ah, perdón. él es peruano, igual. O sea, de él yo me basé para hacer mi adaptación gráfica de Relación de Antigüedades. O sea, él registraba el mundo andino, el mundo colonial, mediante dibujos. Y él siempre estaba presente como desde que era niño y dibujaba, o sea, repetía él un poco, pero me inspiraba como a dibujarlo. Y ahora lo he rescatado, ahora hace poco mi adaptación, en la adaptación gráfica de esta crónica. Y bueno, esos serían todos, ¿no? Hay veces, hay referentes de donde yo saco, que es a veces de los memes. A veces los memes me parecen que son una evolución de lo que es el humor gráfico, porque está ahí, ¿no? O sea, es espontáneo y es un humor bastante fresco que todos acceden. Y yo me acuerdo haber hecho memes también, o sea, en la universidad hacía de los profesores, es que no me gustaban y yo hacía como una forma de ataque, ¿no? Hacia ellos, pero de forma gráfica. Que me parece que el humor gráfico va por ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando no te gusta algo que criticar y lo haces y lo sueltas. Entonces veo bastantes como memes y esas cosas. No sé, pues siento que alimentan un poco. Eso. Órale. Hay un Y ahora, problema, hay un problema con Condorito porque en ciertas partes es como que ha envejecido mal por su tipo de humor un poco, bueno, es de otra época, pertenece de los años 50, 60, así, entonces es como ahora, no encaja bien, pero tiene muy buena gráfica, entonces su gráfica sí destaca bastante. no, En realidad más en digital, tengo más manejo en digital, pero o sea, cuando hay un esquema general, por ejemplo, storyboards muy rápido o diagramar, lo hago a lápiz. O sea, siempre yo empecé a lápiz, sí, pero fue hasta 2019 que compré una tablet y ahí empecé como a practicar. Y de ahí todo ha sido digital, ¿no? Entonces, traté de probar tinta, pero no soy tan bueno. Hay otros que sí tienen mayor destreza tinta, acuarela, pero no, yo no. Tengo un trazo un poco sucio, pero en digital sí, o sea, sí tengo trazo limpio. Es que es como que el software permite cierta estabilidad y puedo hacer mejor, ¿no? O corregir y hacer por layouts y prueba y error varias veces. Y si no me gusta, cosa que sucede, o sea, siempre me fijo como en detalles, lo vuelvo a rehacer todo el dibujo. Otra cosa es que priorizo de es que no se vea como plano, sino trabajarlo por capas. Me refiero, tienes un primer plano del personaje principal, tiene línea más gruesa, lo de atrás es más delgado, o tiene la línea es de otro color. Entonces se ve como una profundidad, ¿no? No me gusta que esté todo plano. Creo que eso viene un poco de la arquitectura que también me hace priorizar los escenarios. O sea, no me gusta que estén los escenarios en blanco, ¿no? Sino como que tiene que... Yo trabajo también el escenario un poco, o me gusta ver cómo está ambientado eso. Eso viene también de los mangas, que trabajan bastante eso, priorizan un poco. Entonces, por ahí, ¿no? Más es mi trabajo en digital. Y bueno, el programa que uso se llama Clip Studio, que es para que te ordena mucho mejor, te maximiza el tiempo en lo que es trabajo de cómics, que es diferente a Photoshop, que
tuve un poco de problemas con Photoshop. Siempre lo he trabajado, pero no, o sea, no recomendaría para hacer cómic Photoshop, sino Clip Studio es como más adecuado para eso. Ya, me parece que concursos de narrativa, primero no hay muchos aquí. Este es como el segunda versión, pero antes de eso es como que pueden ser muy locales, o sea, no ha sido como de este nivel nacional y su convocatoria es como muy corta, no se queda a un nivel de editorial pequeña que está buscando un fanzine y lo sube como convocatorias, no concursos, sino convocatorias, entonces se presentarán 20 propuestas, pero eh, en realidad tienen muy poco alcance, ¿no? Será para una publicación de 200. Entonces, me parece que el gobierno debería apoyar más esta parte, que, o sea, el gobierno y el privado, ¿no? Trabajar juntos, quizá, con editoriales, con profesionales. Me parece que hay temas sociales en que deben ser contados o difundidos. Bueno, uno de ellos es la historia, el pasado, poner en valor ciertos libros, como este que era una crónica colonial, que es de relevancia, porque es la historia de los incas, pero contada de otra forma. Pero ayuda a que la gente se interesa hacia la historia del país. Entonces, se tiene que... A ver, el gobierno puede ayudar en esto porque le interesa, o sea, el gobierno está para rescatar la historia, porque de eso se trata. Entonces, me parece que gráficamente las personas se interesan más hacia ciertos temas y, no sé, les gusta, se inspiran, inclusive hay niños que pueden interesarse por la historia y después también hay otros temas sociales de lo que es violencia o sea, qué consecuencias trae, eh, problemas, no, tal vez quizá cuidado del medio ambiente, o sea, son varios temas que pueden tratarse con una narrativa y que debe como difundirse eso. Entonces el gobierno debe estar interesado en hacer ese tipo de concientización mediante la gráfica, mediante una historia, ¿no? No le estás contando solo información, sino estás contando con una historia, con un protagonista que las personas puedan empatizar y digan, o sea, el tema está ahí, le presentas el tema, pero con una historia, ¿no? Entonces ya se crea una conciencia sobre estos temas a veces sensibles, quizá temas mucho más polémicos, no sé, se me ocurre el aborto o otras cosas que deben tratarse. Y, no sé, el gobierno debe de hacerlo, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, un tema específico que trate eh, algo del rock, algo así, pero solo le importa un circuito cerrado. Pero, por ejemplo, hay otras historias que, como esto de la memoria, que deberían tener más alcance y lamentablemente el tiraje es muy corto, pero que debería estar más difundido, pero esa editorial pequeña no puede porque es pequeña. Entonces ahí debería como que apoyo. Pero no tiene nada, no, o sea, no, creo que se ha interpretado mal. No tengo nada en contra con el corto tiraje. Más Sí, bien sí. eso lo hace así exclusivo, pero son para gente específica, ¿no? Que disfruta de tal tema. Pero hay otros temas sí generales que deben de saber, temas sociales, como, no sé, exponer a los políticos, corrupción, violencia de género, muertes, ese tipo de cosas que a veces pasan las noticias, pero darle historias, o sea, darle como un trasfondo, una reflexión de, de alguien, ¿no? Eso sí debería más difusión. Entonces, por ejemplo, yo en este que he hecho, que tiene mayor alcance, va a ser 10.000 o más copias. No puedo poner todo lo que quiera porque va para todo el público. Entonces me restringo ciertas cosas y tener un balance, ¿no? De lo que quiero explicar. Pero yo tengo otro tipo de trabajos que, este de catarsis, no pienso que, no creo que llegue masivamente a todo el país,
pero ahí sí puedo poner lo que quiera, ¿no? Un poco más. Entonces, para un público muy específico. Y ahí está bien el corto tiraje. Entonces, sí, eso sí, ¿no? Te restringe un poco la libertad creativa, un poco. Sí. Me parece un error ahora que tú dibujas, pero pasan, por ejemplo, 5 años, 10 años y el trazo es como que tu dibujo es como que no es muy prolijo. No, pero no está, o sea, no tiene muchos fallos en, por ejemplo, anatomía y eso. Entonces ahí a mí me parece que, en lo personal, es tu opinión, que quizá debería estudiar un poco de anatomía, de esto. O sea, si ya te estás dedicando como de lleno y varios años y sigues repitiendo como errores básicos de narrativa, quizá, no sé, trazo demasiado grueso que fastidia la vista, pero, quizá tomar conciencia y mejorar, ¿no? Pulir tu... Eso me parece una obligación. Dar un buen producto. O sea, te tienes que mejorar profesionalmente a eso, si es que te estás dedicando. Pero si tú eres como que solo quieres expresar la idea ocasionalmente, o sea, dices, hoy dibujo, no siempre lo hago, o sea, no importa, ¿no? Solo hazlo, ¿no? Nadie te está diciendo que tienes que ser un crack en hacer esto. En realidad, esta versión se va a publicar en versión digital, entonces cualquiera puede acceder a esta. Eso O está sea, muy bien. cualquiera va a acceder a eso, pero ahorita está en proceso de edición. Este es el dibujo original. O sea, inicia con este dibujo del mismo autor, ¿no? De la crónica que estoy adaptando. Pero el resto es como escrito, ¿no? Es uno de los pocos dibujos que hay. Eh, la historia más trata de cómo los incas, que como todos sabemos, y las culturas latinoamericanas eran politeístas, pero en este caso, al ser el autor más como un indio que ha sido cristiano, tiene esa idea de que los incas eran, eh, o sea, monoteístas, creían en el dios de los cristianos. Entonces, aquí se tiene, Huiracocha es como el dios máximo de que los incas creían, o sea, es como la deidad superior, pero en la historia se relaciona como el dios creador cristiano, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Como el proceso de la creación. En este caso se explica de que los hombres salieron de las piedras. Esto no está en la crónica. Yo hago aportes sobre la cosmovisión andina, aportes a la misma crónica. La crónica es un texto que tiene 200 páginas, de las cuales he tratado de condensar la idea general de esto. Entonces, esto es como si fuera, este es como si fuera una oración, el credo, pero en versión gráfica, porque aterriza en la iglesia y aquí el que dice amén es el cronista que yo lo dibujo y es el que narra la historia también, ¿no? O sea, acá ya está como que plasmado el Dios creador del cual es Huiracocha convertido ya en el Dios cristiano y la Trinidad. Entonces acá se empieza la historia en la colonia, que es donde ha sido escrito originalmente, y en donde solía los abusos, ¿no? Hacia los indios y además esta sucede en la ciudad del Cusco, la cual antes era la capital de los incas, pero ahorita está ocupada por los españoles, quienes en realidad no entienden a los indios. Pero lo peor es también que otra de las ideas es que los mismos indios, o sea, otra gente están en contra de los propios indios. O sea, a su vez es como pasa ahora en que las propias personas, o sea, los propios habitantes de un país están en contra de sus mismos como hermanos. Entonces, ese es uno de los problemas de este país, ¿no? Después acá, o sea, se nota que está en una época de caos. La historia juega un poco con orden y caos.
porque esa es una idea principal de la historia. El orden viene si tú sigues las leyes de Dios, y el caos es como que el quebrantamiento de estas leyes. El autor se basa un poco en la historia de los judíos y un poco quiere hacer analogía con la historia de los incas. O sea, la caída de los incas viene por desobedecer las normas, las leyes de Dios. Entonces llegan los españoles como una especie de apocalipsis y cambia todo ese mundo. Entonces en ese apocalipsis es donde está viviendo ellos, en un mundo de cabeza, por eso tiene estos colores rojos. El rojo aquí en la historia representa el mundo del caos. En cambio, el amarillo, como aquí, es como el orden, ¿no? Que viene dado por Dios. Pero yo hago analogía a que las leyes divinas son como la constitución de los países actuales, un poco. No, o sea, no se menciona ahí, pero es como, si tú quebrantas esas leyes, es como hace que el país entre en caos, en crisis. Eh, Acá se narra la historia de los incas, o sea, del lugar de Tahuantinsuyo. O sea, las tierras del Tahuantinsuyo sería lo que comprende desde Colombia hasta abajo. O sea, todo lo que es la franja andina, no Brasil, sino todos los países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, esos países. Eso es lo que comprende el Tahuantinsuyo. O sea, en el imaginario que el cronista dice lo que es, ¿no? Esas tierras que hubo un momento de caos, pero Santo Tomás, que es el apóstol de Cristo, vino a Sudamérica a predicar. Y ahí fue donde se dieron estas normas, ¿no? Que esto sería la constitución que, de forma de que si tú la quebrantas, viene una época de caos. Entonces, es muy diferente a la historia, como ves, a la historia que todos conocemos. Es una interpretación del cronista. Entonces, acá aparece el fundador mítico del imperio, que es Manco Cápac, y su esposa también, Mama Oyo. Y ellos también, ¿no? Vienen a dar como las normas y a ordenar una tierra que ha sido caótica. Y acá les enseña todo, ¿no? Lo que es la agricultura, textil, lo que son las batallas, también lo de la guerra. Con lo de la guerra es un poco polémico, pero ahí es como que en la antigüedad era visto como algo, una forma de predicar, ¿no? Mediante la guerra, que es muy diferente. Eso no se puede hacer conexión con ahora, que tiene otra connotación. En ese tiempo era como un poco mostrar valor, como algo glorioso, lo veía en la guerra. Ahora sí, no, es como totalmente detestable la guerra. Eso habría que entenderlo. Y bueno, esta placa, que es el dibujo inicial, es donde el dios máximo está aquí, o sea, en el medio, como este círculo, que es el Huiracocha o el dios padre, y el resto son la creación, o sea, sale el dios, sale el sol y la luna, el arco iris, todo, o sea, son todos los objetos de la creación que giran en torno a ese dios, o sea, el dios cristiano, entonces por eso es como que esta placa es como que da esa autoridad. Por eso es importante, ¿no? Y además es el dibujo emblemático por el cual se conoce a esta crónica. Y bueno, acá es como que la genealogía de los incas, que fue, no sé, fue bastante costoso hacerla, ¿no? Es que he tenido que interpretar los rostros por las cuales se les conoce un poco, no sé, usando este libro de Guamampoma. Aquí hay bastante esta información, pero no es que sean los rostros exactos. Y acá es como parte de la biografía de los incas. Y llega una época de caos aquí, ¿no? Este inca Huayna Cápac, según la crónica, es quien quebranta, ¿no? Es un inca un poco violento y, y bueno, es el que trae a los españoles, ¿no? Por su pecado. Esto hago un poco analogía con la actualidad. Es como, este es el hijo de Huayna Cápac, que sería Huáscar. Yo lo veo acá como si fuera algo de corrupción, ¿no? Donde se benefician demasiado
los nobles, todo, y es como que para los demás es como que hay pobreza. Esto sucedió en la realidad porque en realidad la nobleza inca es como que se incrementó demasiado y había como que levantamientos internos de la gente por hambre, por necesidad. Obviamente esto no existe, pero es como un puente con la realidad, ¿no? Que se está repartiendo el oro o algo así. Entonces es como acá sucede una guerra civil y es como todo un desmadre, ¿no? Es lo que provoca la avenida, ¿no? Y las peleas pero son los mismos indios manipulados por los conquistadores que pelean con los propios indios, con las propias... O sea, es una guerra civil incentivada por la avenida de los españoles. Acá ven la placa desmantelada y la ejecución del último Inca. Creo que en México sería como Montezuma, no me equivoco. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Pero quienes ejecutan aquí son los mismos indios, o sea, están como que los mismos españoles son los que sugieren que maten a él. Esa es la... Entonces aquí el cronista narra una alternativa a este problema y se basa en una historia mucho antes del último Inca. O sea, sería la historia de Cusi Yupanqui, de cómo era una persona mucho más fiel a los mandamientos y cómo con él sí lograron, o sea, el imperio inca logró la gloria que tuvo. Entonces, se rememora una historia pasada para que la historia no acabe aquí, ¿no? Como en tragedia, ¿no? Porque supuestamente la crónica original acabaría acá en la muerte de Atahualpa. Pero yo quería que acabara con cómo es que debería haberse tomado los incas esto para que siguieran existiendo, ¿no? Para que no cayeran en este pecado. Entonces hago como esta historia que pasó mucho antes de Atahualpa y a qué es como este Cusi Yupanqui es quien hace frente a otros invasores. En este caso son los chancas, es otro pueblo que quiere destruir a los incas y como él intenta, o sea, con valentía intenta como que frenarlos, ¿no? Contra la voluntad de su padre que es el inca. Y yo pienso que hasta aquí nomás porque si no ya estaría explicando todo y Está muy bien, está muy mejor bien. es que ven en la versión digital que ya se va a publicar en los próximos meses ya editada. No, está muy bien, está muy bonito. Está muy bonito. ¿Qué extensión tiene el trabajo? Son 50 páginas. Ok. En realidad. De acá, esta es una maqueta, ¿no? Pero la Órale. extensión del libro es como esta, ¿no? Es una novela ilustrada. ¿Cuánto Ese tiempo te libro lo tardas? empecé... ¿Cómo? Perdón. ¿Cuánto tiempo te tardas? Por ejemplo, en este trabajo del concurso, ¿cuánto tiempo te tardaste? Ya. Empecé en diciembre de 2019 y presenté una propuesta previa y luego lo desarrollé a lo largo de un año, ¿no? Investigación y luego la vestimenta, ambientación y luego lo presenté en 2020, diciembre de 2020, Sí. el trabajo final, tal como está ahora. Pero aún falta editar, ¿no? Alguna edición, colores. Ok. Eh, Está muy bonito. ahora, ahora, de aquí de Catarsis yo empecé con en 2008, antes de ingresar a la universidad. Con yo, o sea, empecé con un borrador bastante amateur, o sea, no sabía escribir, ¿no? O sea, tenía lleno de clichés y todo, pero quería que fuera una novela ilustrada. En ese tiempo era bastante importante lo que eran las tribus urbanas, los góticos y los emos. Yo me acuerdo haber leído noticias de Querétaro, bastante de Querétaro, de emos golpeados, así, algo así, pero ese era el concepto base de gente
en el DF también había golpizas, Sí. ese tipo de golpizas de metaleros, hacemos, eso como un desmadre. Entonces, con ese concepto ese que empecé esa historia, ¿no? De que gente, una tribu urbana se reunía en cierto lugar y la sociedad era como que la excluía o lo golpeaba, pero debía haber un motivo. Entonces está ambientada en los 90, en donde existen más como góticos, pero quien los separa es como el gobierno. El gobierno no quiere, es un gobierno autoritario, es un país que es como análogo a mi país, a Perú, pero no es el Perú, tiene otra historia que yo puedo inventar a mi antojo, ¿no? Si fuera el Perú es como que tendría problemas ya con... Entonces, esta ciudad, esa tribu urbana tiene ciertos problemas y por eso se reúnen en un lugar de un bosque bastante como que bien, o sea, se reúnen, ¿no? Pero la gente no sabe dónde queda ese lugar. Entonces, como dije acá, empecé como a... Ves que tiene una temática bastante, no sé, tenía 16 y 17 años. Ok. Ves la carátula que es bastante, la anatomía mal, pero es bastante emo y ese tipo de cosas. O sea, no tenía nada que ver con brujas y eso de magia, ¿no? Era, no sé. Y acá después empecé a darle vuelta, ¿no? A la carátula. No sé, probaba, pero iba aprendiendo a maquetar, a cómo quedaba mejor. Y emprendí a Photoshop, InDesign en este proceso. Acá ya había entrado en la universidad. Entonces la universidad se puede decir que ayudó un poco a mi estilo de composición, la letra. Lo principal, pensaba que debía haber una mariposa, ¿no? La mariposa es como un tótem de la protagonista. Acá es, acá igual, esta es la protagonista, se llama Vaniel. Vaniel es como de quien se cuenta su historia. La historia es como, ella también, bueno, ella tiene 17 años, que es como yo, desde la época en que yo empecé a hacer, y narra más que todo, es como un dejar el pasado, su pasado traumático y tratar de cómo lo supera, eso. O sea, el paso entre adolescencia y adultez, entonces un poco va ese tema. Pero también está el tema, acá ya empecé a introducir, en esta carátula ya es la época 2018, empecé a introducir ese tema de la brujería, en donde me parece, y también me informé justamente en México que tienen esta bastante fuerte de brujas reales que se transforman en guajolotes y esas cosas, y me pareció interesante, me informé bastante. En Perú no tenemos tanto de eso, no hay tanto de eso, pero me interesó mucho ese tema a través de brujas mexicanas que tenían bastante fuerte. Entonces dije, es posible que tengan ese tipo de contactos. Entonces esta prota es como que sabe que es bruja, pero no, su familia le ha ocultado ese tipo de cosas. Entonces es como un descubrimiento de esa magia, pero no es una magia como Harry Potter, es una magia como prohibida, como la que tienen en México, esa que no se habla, pero es como que tú haces amarres y puedes como matar a alguien o transformarte. No, no es Harry Potter que te lanza varitas y esas cosas, no, es como más serio, más a lo realista. Entonces, acá ya tiene este tipo. Las mariposas también tienen una connotación como que hacia las brujas, ¿no? Empecé a ver que es como premonición de muerte, algo así. Ya la temática inicial cambió más hacia esto, hacia ese rumbo. Y esta es la final, ¿no? El trabajo final, con la carátula con la que se queda. Entonces, esta protagonista tiene ese contacto con esta tribu urbana de la que después se hace parte, pero después, viendo bien, esa tribu urbana tiene contactos con esa magia. Y en realidad se va explicando, ¿no? Cómo es ese mundo y el funcionamiento de esa magia. Y bueno, pero también desarrollando a la protagonista, ¿no? Cómo tiene esos
problemas, después cómo tiene un paso hacia, o sea, cómo descubre su lesbianismo hacia con otra chica que se llama Raven, que es también importante en la trama. Acá hay otra, acá tengo dos justo. Raven es ella, no sé si aparece, si carga. Ese es uno de los dibujos de ahora, de eso lo he hecho ya digital. Antes empecé con lapicero, pero ahora es digital todo lo que hago. Ella es Raven y ese sería Vanian, ¿no? Es como, se centra en la relación entre ellas dos, pero no como pareja, sino es como que cada quien cuenta sus problemas y cómo lo afrontan, ¿no? Ella también es como ella es bruja, o sea, Raven es bruja, pero no quiere aceptar entrar ahí. Sabe que es muy traumático entrar a ese mundo. Y siempre se la pasan como que hablando y en bares, así, estos locales, tipo o sea, en México le llaman antros, ¿no? O ¿cómo les dicen Sí, ustedes? sí, sí. Son bares, sí. Y Muy bien. entonces, un poco, ¿no? De esta historia se desprendió esta otra, ¿no? Me gustó el personaje de Raven y, y la desarrollé más, ¿no? Entonces acá parece que esta sería su familia, ¿no? De ella. Acá está caricaturizado, ¿no? Obviamente en la historia no es así. Está como parodiado, más que todo, acá. Entonces como, ella sería como su tía, algo así, que es otra bruja. Es una bruja china. Y acá es otro, ¿no? Si ves, este es como más caricatura y hay otro lenguaje más real, ¿no? Pero en la historia es como más seria, ¿no? En lo que es el libro, obviamente no tiene este tipo de cosas, ¿no? Que es como ya chistoso, ¿no? Es mucho más serio, pero trata de lo mismo, o sea, es como saber diferenciar el lenguaje, ¿no? Aquí hay otro, o sea, el libro es como que, esta es una maqueta, ¿no? O sea, es como la transición entre lo que es la crisálida a una mariposa, que es lo que sería ella. Y, o sea, el resto es texto, pero aparecen como imágenes, ¿no? Se intercalan con imágenes. O sea, no sé si se ve también en la cámara. Sí, sí, sí. Se ve como una persona en el piso, ¿no? Como que se le ve Sí, la mano, ¿no? pero este sería Raven. Ok. Si ves el dibujo de ella es como más, o sea, está como más serio, ¿no? O sea, en lo que es la historia cambia, ¿no? Su aspecto. Pero cuando quiero otro lenguaje es como más como diferente, ¿no? Más caricatura. Eh, entonces, después posteriormente ya llegó lo de Sanguín. O sea, Sanguín ya es otro proyecto, pero después que se ambienta en el mismo lugar. O sea, el mismo universo de Catarsis que ya había hecho, o sea, el mismo país que se llama Lonuan, República de Lonuan, es como, ahí se ubica Sanguín. Sanguín es ella, a ver si se ve. Esto sucede en el 2017. O sea, es como años antes de la pandemia. O sea, esta historia va a hablar algo de la pandemia, de temas actuales. Si Catarsis era como un tema más de rock, brujería, de los 90, de la transición de los 80 a los 90, este Sanguín es como un tema más actual. Pero este sí está cargado más de sátira, ¿no? Esta es la primera carátula que hice. Creo que la hice en el 2019, así. Después ya, no sé, lo fui trabajando y esta es la primera, la que queda. Es una serie de varios tomos, ¿no? Pero esta sí es cómic, no es una novela ilustrada. Eh, de ella tengo como referentes más caricaturas, como BoJack Horseman o Rick and Morty, Regular Show. Más que todo BoJack Horseman, no sé si has escuchado. Es de ese caballo que tiene un problema de alcohol por su pasado. Y ella también un poco, ¿no? Ella es como una ilustradora que no acabó la carrera, pero está un poco en el limbo. Tiene 28 años y es como que está en el limbo sobre qué hacer en la vida. Acá hay otro.
Ese es como su dibujo más realista, pero es como un ejercicio para mí. Ella tiene ascendencia oriental, es de un país ficticio también, que se llama Pangolia. Pangolia es como una nación pequeña, cerca a Japón y China, de la cual ellas pertenecen. Pero no, es como ella va a viajar allá y conocer ese lugar de donde proceden su familia. O sea, porque es como tratar los temas un poco, lo que es las costumbres asiáticas con lo occidental, ¿no? Cómo el mestizo conoce eso, pero también un poco trata sobre la hegemonía de Asia, cómo está creciendo y cómo es que los asiáticos empiezan cada vez más a visibilizarse en Sudamérica. Entonces este cómic trata más de esto, ¿no? Y obviamente temas de la pandemia, como posteriormente suscita la pandemia y cómo se va recluida en un lugar. Aún todavía tengo varias cosas por desarrollar de ella. Eh, Acá puedo mostrar algo, pero Entonces, digamos que estos tengo, son tus proyectos todavía por hacer. O sea, digamos, todavía los sí, estás armando. Órale. sí, el Catarsis es para publicarlo este año porque, o sea, ya está el libro, o sea, está todo, solo faltan unas cuantas ilustraciones y ya está como para autopublicar en este sentido. No, pero Sanguín es como muy nuevo, no, o sea, faltan, acá tengo algunas páginas. Y a veces una que hice meses atrás, pero no continué debido al concurso de la adaptación gráfica. Entonces, eh, bueno, empieza con su infancia, que me parece igual que esos flashbacks que hacen en BoJack Horseman, que intercalan el pasado del protagonista con el presente. Y bueno, acá es la relación entre ella se llama Mari Sanguín. O sea, Sanguín es como un nombre, un apodo que ella tiene, porque ella es como que pretenciosa, quiere ser artista. Es su objetivo, ¿no? Ser conocida y artista, pero obviamente en el proceso es como que cae en lo ridículo, ciertas cosas, como una parodia de lo que es el arte contemporáneo y los artistas. Y, y a veces su mejor amiga, que se llama Karen, o sea, sí, se nota que siempre ha sido su mejor amiga, todo. Y bueno, es como es como lo que quiere convertirse en ella, pero obviamente es como bueno, está soñando, ¿no? Acá. Y el que le está llamando es la editora, la cual, es que ella trabaja para una editorial y le pagan un sueldo miserable. Entonces es un poco, ¿no? Es como que tiene una vida, no es la vida que quiere. Y la editora le pide ¿dónde está? Le pide, no sé, le pide que acabe más, que trabaje más, pero no le va a pagar. O sea, es como un poco lo que pasa, ¿no? Con los, con los artistas en general. Y bueno, esta es la casa, ¿no? Donde está, que en realidad esta es la casa de sus padres, pero parece que está como que, ah, sí, yo soy independiente, pero solo está viviendo de arriba, ¿no? Y no sé, es como un poco lo que sueña, o sea, el cómic se intercala con sus pensamientos, con cosas muy de ella y con la realidad, ¿no? Y acá está su amiga ya en el presente, como está. Y su amiga que es bruja y se transforma, o sea, el mismo sistema de magia que en Catarsis ya está establecido, aquí también funciona. Entonces, mi idea es que se lea como una continuidad. O sea, lees la novela, pero también pasas al cómic, pero sientes que es lo mismo. O sea, tiene el mismo sistema de magia, ¿no? Un poco acá, ¿no? Entonces, en este número trata un poco, es como una introducción de personajes. Acá todavía falta, se introducen personajes. O sea, acá quiere hacer una fiesta, ¿no? Es como algo, es un tema muy banal, ¿no? Es como que ella quiere hacer una fiesta por su cumpleaños, que es cada 4 años,
porque es como, tiene año bisiesto, entonces es como que quiere, o sea, quiere hacer una gran fiesta y su amiga le termina destrozando la casa. Entonces ese es como el punto de partida, al no tener lugar donde volver a habitar, es como que se ve obligada a salir. Sanguín se ve obligada a salir y a buscar su propia vida recién, ¿no? Es como, es lo que la trama de los primeros números que quiero, ¿no? O sea, cómo se intenta ganar la vida, buscando hacer, porque ahorita estaba como un momento de letargado, entonces es como que mueve, ¿no? Bueno, son imágenes del cómic y aún faltan, bueno, faltan cosas. Y, y bueno, tiene esta paleta, ¿no? De colores, donde predomina el rojo. Y bueno, acá está enviando un archivo, que es lo típico en ilustradores, así que estás contra el tiempo y este tipo de cosas. Eh, Acá también quiero intercalar ese es como un meme, algo así, ¿no? Que a su vez, o sea, es como algo muy flexible este cómic, Órale. porque puedo introducir como cosas de internet acá adentro. y- o sea, es como si ya estoy viendo una serie acá en Netflix y a su vez acá es como que, o sea, el lector puede disfrutar de esto. La serie es como si fuera un meme, algo así. Lo que ella es una serie, para nosotros es un meme. Igual, entonces es como ese tipo de cosas. Que sea bastante flexible. Obviamente tiene problemas con el alcoholismo un poco. Y, y, bueno, acaba mal. El día de su cumpleaños es como que acaba bastante mal, ¿verdad? Bastante lamentable. Y bueno, no, hasta acá más o menos está, ¿no? Tipo de cosas. Y, bueno, acá queda, ¿no? Este cómic, porque falta desarrollar más todavía lo que es el ¿Ese de qué, personaje. ese de qué Ah, extensión lo piensas hacer? no, sí, ese lo estoy haciendo ahora. Ajá, pero más o menos como para cuántas páginas lo tienes pensado. 200, o sea, por tomo 200, Órale. pero, pero son varios tomos, ¿no? O sea, varios números, este sería el primero. Al menos 200 y sacar como, o sea, que sea más o menos grueso, ¿no? Al principio era una historia como, más como un fanzine que tenía apenas, no sé, 10 páginas, pero después dije que mejor es hacerlo como un tomo, ¿no? Publicarlo por tomos, el cómic. En el caso de Catarsis, que ya es más extenso y tiene más letras, todo ese tiene casi 500 páginas. Ese sí va a salir este año, pero hay disponible una versión en Amazon, pero solo está el texto. Eh, Solo es el texto nomás, pero porque los gráficos pienso que mejor es en versión impresa, porque o sea, se perdería mucho y en una Kindle no se puede pasar con gráficos, es un poco complicado. Entonces, si quieren verlo, está en Amazon, el Catarsis, el texto tal cual. Y, Ok. y bueno, eso sería hasta ahora. Ahorita estoy en lo que es Sanguín, estoy haciéndolo. O sea, estoy siguiendo todavía en este proceso. Y, o sea, yo quería, una también de las razones de que entré al concurso, bueno, aparte de la necesidad de hacer un cómic para el Bicentenario, era quizá buscar contactos para mi trabajo, ¿no? Porque es un poco difícil ir así como de la nada y sabiendo que en mi país no hay mucha, o sea, no, las editoriales están como muy elitistas, no quieren, se cierran un poco entre ellos, entonces lo que recurres es la autoedición o contactos, ¿no? Uy, uy. Primero del concurso, Revelación de Antigüedades, lo pensé más como una historia que mi país necesitaba, ¿no? O sea, ser contado y visibilizar esa crónica. O sea, estaba más hecho para los peruanos en realidad. Pero, por ejemplo, Catarsis es como algo más mío, ¿no? O sea, yo es lo que me salía, inclusive el nombre era como
tenía relación con eso, ¿no? Lo que yo soltaba. Obviamente no puedes soltar todo porque si no piensan que eres un poco resentido, quizás. Entonces después hice filtro de eso, pero en esencia está ahí. Y Sanguín es un poco así, ¿no? Es como que más mío, suelto memes, lo que quiera. Y el que, o sea, es como, ya si tú quieres leerme, es como, ya, pues, tienes algunas cosas ahí, ¿no? Un poco raras y ya sabes que es como un poco mi lenguaje, ¿no? Pero no tanto pienso, o sea, pienso en un público muy específico, quizás los que les gusta lo alternativo, la contracultura, eso, quizás les guste, pero no todos, ¿no? Ese es un problema, pero, o sea, me siento más cómodo haciendo eso, ¿no? Quizás no sea para las masas, pero si es que se difunde así como para todo el gusto, entonces bien, ¿no? Pero no estoy pensando a cada rato para vender, así, no sé, o sea, es algo personal, porque para otros sí puede importar, pero veo el concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esta historia? Si en realidad, o sea, al notar el nivel de trabajo que tiene, o sea, de cuánto le ha dado vueltas al concepto, me doy cuenta cuánto trabajo hay detrás, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Cuántas horas le ha metido a esto. Entonces, eso uno lo aprecia. Entonces dices, este puede ser buen trabajo. También si la historia está bien estructurada, o sea, no hay cosas así al azar, ¿no? Si no has pensado en todo. Más que si está la anatomía o la luz o eso está correcto, más es la idea general, ¿no? Lo que quieres transmitir y si está correctamente estructurado, ¿no? Porque hay historias que pueden ser muy como bien hechas, como bien dibujadas todo, pero la historia es como muy simple, es como que lo lees y te quedas como un poco vacío, ¿no? Y hay otras que pueden estar un poco desprolijas, pero la historia, la narrativa es muy buena. Entonces yo siempre me fijo en la narrativa, ¿no? Lo que estás contando. Me parece eso importante. O sea, lo es que tú transmites historias, ¿no? La historia es importante más que la forma, ¿no? Y, sí, pero hay casos, ¿no? Depende del caso. No, como soy muy nuevo en esto, tampoco es que tenga como que los nombres tan así claros. Creo que lo que mejor les diría es que vean, combinen con cine también. Pero sonaría un poco pretencioso, pero es mejor ver como cine un poco, lo que no está en cartelera, sino hay otro cine, ¿no? Que sea destacable por la historia. O sea, hay referencias, ¿no? En internet, ¿no? Dice, esta historia es buena, quizás la trama psicológica. eh, a los que en lo personal hay un cine de terror que es como no el terror convencional, sino un terror en la que no aparecen screamers, sino es como más, desarrollan al personaje, es como un terror psicológico que te van así de a poco. Otra cosa que vean fotografías, o sea, fotografías como análisis, Ok. eh, la composición y la perspectiva. O sea, no puedo dar referentes claros porque depende de cada uno, pero sí las herramientas. Las herramientas son, o sea, ver cine, buenas series, o sea, las series, bueno, en mi caso me ha ayudado BoJack Horseman y quizá otras series, no sé, ya depende de cada gusto. Ah, Hereditary, y ujú. Hereditary, no lo conocen, pero Legado del Diablo le conocen, pero es que este es un terror que no aparece en screamers, sino te van como que torturando de a pocos, y el final es como impactante. Entonces, Ok. y tiene muy buena fotografía, todo es muy bueno. Este autor también se llama Santiago Caruso, bueno, si ves acá. Pero estos son como, no sé, o sea, los que quieren ir por este rollo un poco más de lo ocultista y esto, es de lo que yo veo. Acá hay otro, ¿no? Pero esto obviamente se basa en composiciones barrocas y renacentistas. Entonces, sería bueno también que vean
pinturas, ¿no? En general, que estudien la historia del arte. Okay. Hay bastante allí también. Otro también que veo así, Klimt, también, bueno, a mí Sí, pues sí. sí, eh, no sé, otro referente a mí que me gusta, este no tiene nada que ver, es de arquitectura, pero me sirve como un poco estas formas también. Es que a veces en las formas también un poco no influye. Este tipo esta arquitectura es diferente porque es como bien, como simétrica. ¿Se ve acá? Ujú, sí, sí, se ve. Parece como una nave o algo así, no sé, como un Ok. ese tipo de... O sea, se trata de consumir bastantes fuentes y que tú cojas lo que te interesa. O sea, si vas a hacer cómic, pero tú ves de otras cosas, ¿no? Yo veo también de arquitectura y cine o fotos. Este es otro, Martín Chambi, Ujú, peruano. sí, sí, sí. Es como de los Él, clásicos, él, ¿no? claro. Entonces, este es bastante... Me gusta cómo lo tiene. Es importante ver el vacío, ¿no? Cuando uno dibuja es el vacío acá, ¿no? Como no es todo rellenar. Este es de Hokusai, el que una vez también estaba hablando. Ujú. Es de la ola, pero hay otros. Por ejemplo, el manga de Hokusai es como estos trabajos de estudio. No sé si se ve acá. Ok, ujú. Bueno, y el que me enseñaste ahorita, que era como el que te basaste para hacer el trabajo del concurso, ¿cuál es? Ah, ya, se llama tal cual, Relación de Antigüedades. Órale, Ese es el texto. ¿Ves que acá está el dibujo? órale. Es puro texto nomás. Aquí pero es un ¿Y libro. y es del Fondo de Cultura? No, está editado, creo, pero es de 1613, creo, pero está editado, tiene varias ediciones. Ujú, ok, ok. Hay otro autor que leo a veces novelas, eh, como a Bukowski, este de acá me gusta bastante, Ok. este de aquí. Ujú, Y, o sea, para introducir, o sea, lo que es para jóvenes les gusta bastante eso. O sea, en esa edad me hubiese gustado conocerlo, es que tiene un lenguaje bien desenfrenado y suelto, y ujú. cualquiera lo puede leer, ¿no? Y Alejandra Pizarnik, ¿no? Obviamente, pero me gusta más su correspondencia, o sea, hay uno que son sus diarios, de Alejandra Pizarnik, y también es bastante íntimo y muy reflexivo. Eh, es- Otro autor, uno nacional, es Julio Ramón Ribeiro, es peruano, pero destaca en cuentos. O sea, él es como, sus cuentos son como que te dejan un giro, o sea, te dan un buen giro y también es como un poco de Bukowski, como es como un realismo sucio de la ciudad, gente alcohólica, pero sirve para saber cómo es un cuento, ¿no? Ok. Creo que, bueno, eso serían quienes más yo recurro. Pero sobre todo, o sea, lo que le diría es que consuman de todo, pero, o sea, tengan en claros más o menos sus gustos y consuman de todo sobre eso, ¿no? O sea, en diversos campos, pero es como que hagas filtro con lo que tú quieres, ¿no? O sea, ves referencias en Google así y buscas y, y tomas, ¿no? Y vas construyendo tu propio imaginario. Lo esencial es construir tu imaginario, ¿no? Para que haya una misma narrativa, ¿no? De todo lo que tú haces, ¿no? Hay Órale, un voz propia. está bien.